Hola, muy buenas tardes a vos Andrés, a todos los que están allá presentes, toda la ciudad de Colombia, mis saludos desde acá desde Buenos Aires y agradecerles por el espacio y por las palabras de presentación. Bien, es muy interesante la pregunta de comenzar obviamente a tratar la obra desde el título mismo. Justamente Zaratustra de por sí es una figura controversial, alejado incluso desde el propio Nietzsche e independizado también desde Heidegger. ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? La mayoría de quienes se han encontrado con el libro, ya sea por las publicaciones en las redes o en las librerías, me han llegado estos comentarios de decir, pero el Zaratustra es de Nietzsche. ¿Cómo un Zaratustra de Heidegger? Hay algo que está mal, o algo que estaría mal, ¿no? Em, Justamente nace este título de una lectura sobre una pregunta que se realiza Heidegger en un texto bastante breve, pero que tiene esas cualidades de los textos heideggerianos, con una densidad filosófica de pensamiento que en muy pocas páginas dice mucho y obviamente de una mirada inagotable. Heidegger se realiza la pregunta y dice, ¿quién es el Zaratustra de Nietzsche? ¿Quién es Zaratustra? ¿Quién es Nietzsche? Y si podemos identificar de alguna manera a Nietzsche con la figura de Zaratustra. La pregunta que lleva el título del libro justamente intenta señalar de alguna manera controversial, despertar la curiosidad en el lector. La cuestión es que la interpretación de Heidegger habla más de una filosofía de Heidegger, de una interpretación de Heidegger, que de lo que puede decirnos sobre Nietzsche, sobre la filosofía de Nietzsche o sobre el personaje, si se quiere, histórico de Zaratustra o de aquel Zaratustra en tanto personaje de esta famosísima obra que lleva por título Así habló Zaratustra, ¿no? Entonces es un juego, ese título, esta pregunta, ¿quién es el Zaratustra de Heidegger? Es un juego entre la interpretación que hace Heidegger, entre la interpretación de la obra de Nietzsche y el personaje mismo de Zaratustra. Entonces, a lo largo del libro no intento más que hacer un diálogo y contraponer ciertas afirmaciones de Heidegger con afirmaciones del pensamiento de Nietzsche y como dice justamente la sinopsis de la obra en la contratapa, ¿no? Esto decía, al final parece que Zaratustra se levanta por encima de todos los intérpretes, ¿no? Y que los acalla con elegantes movimientos. Entonces ese juego, esa danza, esa risa, ese espíritu libre, va generando ese propio movimiento a partir del personaje mismo de Zaratustra y parece que se posiciona por encima de este diálogo que podemos llevar a cabo entre Heidegger y Nietzsche. Bien, hay varios puntos en tu comentario. Eh, Primero quisiera rescatar esta experiencia que tiene que ver con la lectura del libro impreso, ¿no? La tapa de por sí tiene un arte que es bastante impactante, que llama la atención y que de alguna manera simboliza, describe muy bien cierta parte del contenido que después va hacia el final y que uno se encuentra con un rostro de Dionisos, de lo dionisiaco, y que al mismo tiempo después se termina enmascarando de alguna manera con este personaje de Zaratustra. Cuestión que en algún momento quizás de la charla podemos volver a abordar. Y que tiene que ver también con esto de los estilos, ¿no? La experiencia del libro impreso también de alguna manera deja percibir mejor en la lectura los distintos estilos que tiene de por sí la oscuridad de Heidegger, del estilo heideggeriano, por un lado, después la ligereza de la pluma y las afirmaciones fuertes que tiene Nietzsche, como en tan pocas frases y con ciertas imágenes puede aludir a tantas metáforas y hablar y criticar tan profundamente la historia de la filosofía
Y después también, junto con estos estilos, algo que se combina es ciertas metodologías, ¿no?, que utilizan estos grandes pensadores de la historia y de la filosofía, que tiene que ver con una metodología filológica, con un estudio de las palabras, que a veces, y esto tiene que ver mucho con la lucha de la escritura y la traducción y la relectura y poder interpretar estos textos, que tiene que ver con, al traducir estos textos al español, perdemos a veces ciertos juegos de palabras, ciertos matices del lenguaje alemán, que obviamente hace a la traducción al español, hace un poco más engorrosa la lectura, cuesta poder rescatar este juego de palabras. Y después otras metodologías que tienen que ver con recuperar ciertos tópicos de la historia y la filosofía y poder introducirlos en el texto. Por ejemplo, algo que hace Heidegger en su pregunta por el Zaratustra de Nietzsche es recuperar ciertos conceptos que a nosotros nos resuenan mucho, que tienen que ver con la voluntad de poder, con la muerte de Dios, con el nihilismo, con el tema del ultrahombre, con el concepto del eterno retorno, que es un concepto que marca todo el camino y el recorrido de esta obra de quién es el Zaratustra de Heidegger. Pero tiene su metodología, tiene su uso y tiene su intencionalidad. Heidegger lo que quiere es introducir de alguna manera a Nietzsche dentro de lo que él llama la historia del ser, y dentro de esa historia del ser ubicar a Nietzsche como el último gran metafísico. Entonces, historia del olvido del ser, Nietzsche como el último gran metafísico, lo que intenta de alguna manera también Heidegger es delimitar el pensamiento de Nietzsche a cierto periodo, a cierta etapa, y hacer al mismo tiempo un uso filosófico, un uso político de la obra de Nietzsche. De esto se sirven sus métodos, esto se sirve su estilo, y de esto también trata tu pregunta final, que tiene que ver con el problema de la lectura. Hay que, un primer momento quizás de la obra es un poco más ardua, o implica un tipo de concentración, de una relectura a veces de los párrafos, porque vamos desglosando ciertos conceptos, ciertas intencionalidades que va introduciendo Heidegger de a poco, porque parece ser que por momentos es un gran lector de Nietzsche, y dentro de esa fluidez que va permitiendo Heidegger también nos introduce alguna frase polémica, alguna pequeña oración en la cual nos está tratando de hacernos comprar a este Nietzsche metafísico, a este Nietzsche que entra en esa historia del olvido del ser, a este Nietzsche que confunde el ser con voluntad de poder, que lee metafísicamente el tiempo a partir del concepto de eterno retorno. Entonces justamente quien nos salva, o quien salva a Nietzsche de esta lectura heideggeriana, pareciera ser el personaje de Zaratustra. Un Zaratustra que, ya superando esta etapa del concepto de genio, de la idea de genio, donde se limita de una manera estética al campo del arte, es un Zaratustra que trae o encarna esta figura de espíritu libre, que es al mismo tiempo también un espíritu de la pesadez, y que genera un movimiento de cambio, de ruptura, de salto cualitativo con respecto a los problemas de la metafísica, a los problemas de este olvido del ser. Por eso nos trae también otras palabras, ¿no? Este hecho de la danza, del juego, de la risa, reírse del lenguaje, una risa disruptiva con el lenguaje, una risa que irrumpe frente a cierto silencio que intenta de alguna manera ser cómplice de esa muerte de Dios, de esa desvalorización de los valores, de este nihilismo, de esta falta de sentido, esta ausencia de sentido, esta falta de para qué, la desazón, lo inhóspito, ¿no? Son todos temas que van apareciendo a lo largo del libro, y que pareciera ser Zaratustra
quien va combatiendo, quien toma el estandarte de esta filosofía nietzscheana y de alguna manera asume ese rol protagónico de decir, ojo, porque dentro de lo que Heidegger intenta resaltar de la filosofía de Nietzsche, nosotros apoyamos, diría Zaratustra, la vitalidad, ¿no? Recuperar una cierta unión del ser humano con el ser humano y del ser humano con la naturaleza. Entonces, hay una cuestión de la problemática que Heidegger intenta, en el modo que Heidegger intenta enmarcar a Nietzsche dentro de la historia de la metafísica como una historia del olvido del ser y una metafísica del ser leído como voluntad de poder, y que Zaratustra pareciera ser esa línea de fuga que escapa a estas limitaciones, a estas delimitaciones que intenta hacer Heidegger, ¿no? Bien, unas preguntas muy sencillas para responder. No, bien, bien. Es interesante porque, de hecho, Heidegger tiene varios textos en los que se pregunta Basis Metaphysique, ¿no? ¿Qué es metafísica o qué es eso de metafísica? ¿Qué tenemos que entender por esto de metafísica? De hecho, podríamos retomar, si se quiere, que aparecen estos escritos, ¿no? de Aristóteles que se leen como ta metafísica, ¿no? Esto más allá de la física y que en realidad son también apuntes que se ubicaron detrás de un libro que era física, ¿no? Y de hecho, parte también en su análisis Heidegger sobre estas cuestiones, decir, bueno, pareciera ser que metafísica es este problema de Heidegger de confundir el ser con el ente, ¿no? Que cuando preguntamos qué es el ser o cómo se da el ser, respondemos siempre con lo ente, con que las cosas ya son y damos por hecho que son. Pero, ¿qué es ese? Heidegger intenta en esa pregunta por la metafísica es ¿qué es eso? ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? ¿No? Esa pregunta de Leibniz, ¿por qué en todo caso hay ser cuando podría no haber nada? Entonces dice, bueno, esta crítica a la metafísica, no, damos por hecho que hay cosas, damos por hecho que las cosas son, pero al mismo tiempo en este dar por hecho, si bien nos facilita en un montón de áreas y facilita la ciencia, por ejemplo, la técnica para que avance, para que produzca, para que nos movamos en nuestra vida cotidiana y nos faciliten un montón de cuestiones, dice finalmente a veces ese mismo olvido, así como nos facilita en muchísimas cosas, también nos perjudica en otras, ¿no? Como decir, damos por hecho que 2 más 2 es 4 y no nos preguntamos por qué es así. Damos por supuesto muchísimas cuestiones por la costumbre, por la pereza, ¿no? Diría también Kant en el tema de la ilustración, por cierta comodidad, por cierto temor a lo nuevo, y todas estas cuestiones nos van instaurando en una metafísica, en un orden de cosas, en un sistema de cosas, en un modo de comprender la vida, de comprender el mundo, que si bien por comodidad nos movemos dentro de ese orden de cosas, también estamos perdiendo muchas otras. Entonces, Heidegger en su pregunta por la metafísica intenta de alguna manera decir, bueno, la ciencia avanza porque no piensa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es este pensar? ¿Qué es este reflexionar? Y él hace una distinción, ¿no? Entre pensamiento calculador, cuestiones que también aparecen en este libro, un pensamiento calculador que solamente mide cuantitativamente cuánto de beneficio se puede sacar, cuánto de provechoso se puede hacer en determinadas áreas o determinados proyectos en los que uno esté inmerso, y después dice, al final queda desplazado todo el pensamiento meditativo, el pensamiento reflexivo, cierta también ayuda o apoyo de Heidegger con respecto a la filosofía oriental, ¿no? Que ya también tenía sus grandes fuentes en Schopenhauer. Entonces, decir, bueno, esto de ubicar a Nietzsche como el último gran metafísico, en algún punto es decir, bueno, Nietzsche, en su concepto de voluntad de poder, dice Heidegger, está diciendo
la voluntad tiene que ver con el querer, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con una muestra de vida, de vitalidad, pero esa voluntad de poder en Heidegger es leída como una voluntad de dominio. Y una de las frases que a mí me llevó, realmente la frase que a mí me motivó a llevar el libro adelante, a comenzar con esta escritura, dice el texto, es la voluntad de poder como voluntad de dominio y como dominio de la tierra. Y yo, en mi humilde trayectoria que llevo leyendo a Nietzsche y sobre todo ese texto de Zaratustra que tanto me moviliza cada vez que lo leo, digo, ¿en qué momento Zaratustra dice hay que dominar la tierra? Y justamente utiliza ahí una palabra alemana que tiene que ver con Herren, ¿no? Con Herrschen, de enseñorear la tierra, dominar la tierra, del Herr, ¿no? Del Señor. Y digo, ojo acá, ¿qué está queriendo también introducir Heidegger con estas cuestiones, con estas pequeñas palabras? Cuestión que no aparece solamente en este texto, sino que en cada una de las lecturas. Algo curioso que a uno de los filósofos que más obras dedicó Heidegger en su pensamiento a lo largo de sus más de 100 tomos es a Nietzsche. Y sobre todo también dentro de la década del 30 en adelante. Y esta lectura no es inocente, esta lectura de la voluntad de poder como voluntad de dominio y como voluntad de dominio de la tierra. ¿Por qué no es inocente? Porque también Heidegger ya estaba, digamos, en estos años complicado también políticamente. Entonces hay una intencionalidad filosófica y política de querer elevar a Nietzsche dentro de esta filosofía representante del nacionalsocialismo también. Entonces, esto también de ubicar dentro de una metafísica política, una metafísica filosófica, tiene que ver con, bueno, es Nietzsche este último gran metafísico. Hay que salvaguardar, por un lado, dos cuestiones. Que nosotros estemos hablando de Nietzsche hoy, en parte y en gran parte se lo debemos a Heidegger. Heidegger es quien pone en mesa de debate la filosofía de Nietzsche. La pregunta es a qué precio, ¿no? Después, lo que también hay que tener en cuenta, y quizás en algún punto también disculpar a Heidegger, por decirlo de alguna manera, que Heidegger no trabajó como hoy día podemos trabajar con la edición de obra crítica de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Heidegger toma, en esto de que en ese momento también estaba funcionando el archivo Nietzsche, entonces Heidegger trabaja con textos modificados. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la obra de Nietzsche está compuesta de las cartas, o sea, todos los tomos de las correspondencias, los tomos de los escritos póstumos, las obras publicadas en vida, las obras publicadas post-mortem, todo un negocio también editorial del cual se encargó Elizabeth, la hermana de Nietzsche. Cuestión de que Nietzsche en vida del Zaratustra no había vendido más de 50 copias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, hay todo también una mezcla de elementos, el contexto social político de Heidegger, el modo en que todavía estaban estructuradas las obras de Nietzsche, y esta lectura, esta interpretación también de Heidegger de la historia del ser y del último gran metafísico. Vos me preguntabas también si el Zaratustra es una ruptura de la metafísica de Nietzsche. Bueno, yo diría que en gran medida sí. ¿En qué sentido? Si uno toma El nacimiento de la tragedia, la primera obra publicada de Nietzsche, encontramos una fuerte influencia de Schopenhauer con el mundo como voluntad y representación por un lado, el romanticismo alemán, y también encontramos esta influencia estético-política de Wagner, ¿no? Que también está ligada al romanticismo, a una idea de nacionalismo, etc. Dentro de lo que es este primer periodo del pensamiento de Nietzsche, sí encontramos un concepto, por ejemplo, como el Uaine, que tiene que ver con el uno primordial y que tiene relación con lo dionisiaco, que tiene relación con el mundo como voluntad que presenta Schopenhauer, tiene que ver después con esta metafísica de lo apolíneo como apariencia, ¿no? Como representación.
Eso en Zaratustra no lo encontramos. Encontramos esto que mencionábamos antes, ¿no? El tema de irrumpir el lenguaje con la risa, de bailar sobre la moral, de jugar con el orden establecido, con las ficciones, cuestión que ya la ciencia jovial, ese texto publicado antes, la puerta de entrada, podríamos decir, al Zaratustra, la puerta que anticipa este cenit del pensamiento de Nietzsche, ya encontramos todos los elementos de voluntad de poder, eterno retorno, el tema de la muerte de Dios en el aforismo 125, incluso a esta imagen también de Zaratustra, ¿no? Con ese comienzo del descenso. Entonces, habría que ver entre los intérpretes quiénes los quieren leer de una manera metafísica y quiénes como algo disruptivo. Incluso, yo para cederte la palabra nuevamente, decir, bueno, ¿es Nietzsche el último gran metafísico? Bueno, en parte sí, con estas primeras grandes obras, como El nacimiento de la tragedia, como puede leerse La voluntad de poder y como puede leerse El eterno retorno, como también puede leerse ese eterno retorno como algo ya superador de esa metafísica. Y yo me preguntaría si realmente Heidegger es quien inaugura el nuevo modo de pensar, es decir, un pensar no metafísico, o Heidegger también continúa siendo metafísico, pero no es el último gran metafísico. Bien, de hecho, para entender un poco ahí la problemática de Dioniso que aparece ya al final de la obra, en la página 160, ¿no? Que aparece el tema de los cultos mistéricos, de los distintos nombres que va recibiendo Dionisos a lo largo de estos cultos, de Sagreo, de Baco, de Iaco, la influencia de Schelling, de las edades del mundo, de las divinidades de Samotracia, cómo influye todo eso en el pensamiento de Nietzsche, y que aparece en la primera obra, en El nacimiento de la tragedia, por una cuestión. Pareciera ser que el eje que sostiene o que preocupa a Nietzsche a lo largo de toda su obra es el concepto de vida, o la vida, ¿no? Das Leben, dice. Y vida, en tanto implica una tensión, un polemos, una lucha, un juego de tensiones, de lucha de contrarios, en tanto elevación, que se muestra en esa vida, o que se refleja en esa vida, como una lucha por la gran salud, ¿no? Dice, por die große Gesundheit, esta gran salud, que es una lucha, un triunfo entre salud y enfermedad. Nietzsche es ese filósofo que no podemos perder de vista su biografía o aquello que estaba haciendo en el momento en que está pensando y que está reflexionando y que está escribiendo sus textos. Con quién está conversando, con quién dialoga, qué es lo que lee, qué es aquello que está cenando, almorzando, por dónde camina, con quiénes camina, con quién hace sus paseos. Todo eso tiene que ver con la vida, con la experiencia de vida, con el modo de aprender a amar la vida en Nietzsche, y con este juego de una superación de la enfermedad en pos de la salud. Y Nietzsche dice, bueno, yo agradezco más a mis años de enfermedad, de los que más he aprendido, dice, que aquellos en los que uno se encuentra justamente en la comodidad, ¿no? Y sin cierta exigencia y necesidad de tener que superarse. Entonces, esta vida, o esta problemática de la vida, es abordada en Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, desde una perspectiva estética, de una perspectiva metafísica, como una unidad primordial. Y esto es Dionisos, ¿no? El acceso no a la verdad de las cosas ya en sentido platónico, que diríamos, bueno, el acceso a la verdad tiene que ver con lo bello, con lo bueno, con el bien. Dice Nietzsche, no. Si nosotros creemos que esa verdad es algo bello, bueno y que tiene que ver con el bien, estamos equivocados. La verdad es lo horroroso, lo que no queremos ver, dice. No, la duda y la certeza es lo que mata. Recupera esa frase de Hamlet todo el tiempo en varios textos, ¿no? Y con esto tiene que ver la vida, y la vida en sentido trágico, y la tragedia que nos
que no tiene que ver con algo de catártico únicamente y medicinal, sino con un acceso a eso horroroso de la existencia, y aprender al mismo tiempo, en este sentido dionisiaco, a reírnos de eso trágico que nos sucede a nosotros. A esta suerte de desdoblamiento o cambio de máscara dionisiaca, de decir, bueno, aunque en esa tragedia estén representando mis sufrimientos, yo pueda sentarme también en la tribuna, en la grada, y poder reírme de esos sufrimientos que, sea Edipo, sea Prometeo, sea el héroe que fuere, que está representando mis sufrimientos, dice de Dioniso, también poder desdoblarme y reírme de eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una enseñanza de la vida, con una experiencia de la vida, y que tiene que ver con un acceso a lo verosímil, a la verosimilitud, que lo apolíneo de algún modo intenta contener, intenta repeler, intenta mediar, velar para que eso horroroso de algún modo tampoco paralice, ¿no? Para que no anule la acción. Ahora bien, la pregunta sería, ¿deja Nietzsche abandonado este juego de lo apolíneo y lo dionisiaco que aborda en esta primera obra? No, continúa transfigurando, jugando, si se quiere, utilizando este concepto de máscara que aborda pensadores como Gianni Bátimo, por ejemplo, ¿no? El sujeto y la máscara. Una lectura de toda la obra de Nietzsche siguiendo ese concepto de máscara, como también lo ha hecho Mónica Craniolini con el concepto de nihilismo y como se puede hacer con el concepto de Dionisos. Entonces, esto que aparece en el nacimiento de la tragedia, leído desde una perspectiva metafísica, aparece después bajo la máscara de un Zaratustra que cambia esta unidad primordial del mundo, de la vida, con este desgarramiento en individualidades de este principio de individuación de Schopenhauer, ¿no? Tenemos que pensar en esta imagen tan romántica del mar como esa eternidad, como ese tiempo eterno que fluye, y que estos principios de individuación, que tienen que ver también con el mito del desgarramiento de Dionisos, que son individualidades que se desprenden de esa eternidad y que vuelven en este movimiento de vida y muerte, vuelven a esa eternidad, vuelven a ese mar, vuelven a eso caótico. Que de algún modo también, hablando de vida, encontramos esta diferencia en aquellos que estudian sobre Dionisos, encontramos esta diferencia entre Zoé y Bios, ¿no? Este Bios que tiene que ver con la biografía y con una vida individual, y esta Zoé que sobrepasa todo ese movimiento, casi en el sentido de physis, que en este brotar, en este imperar, en este sin por qué, de mostrarse, de abrirse, también se cierra y se retrotrae y se esconde. Entonces, en estos modos de mostrarse, Nietzsche también va jugando y va cambiando de esta lectura, esta escritura, esta metodología metafísica, va cambiando quizás a una pedagogía en la cual Zaratustra lucha con el modo de, bueno, yo tengo que asumir que tengo que ser el maestro del eterno retorno. ¿Qué es esto de eterno retorno, no? Tengo que asumir que soy aquel que tiene que enseñar la voluntad de poder y llevar el mensaje de que Dios ha muerto. Bueno, pero ¿cómo llevo ese mensaje? Aparece, ¿no? El principio del libro es esta idea de portavoz, ¿no? Del Fürsprecher. ¿Frente a quién? ¿Ante qué habla? ¿Cómo habla? ¿De qué va a hablar Zaratustra? Y fracasa, ¿no? Y es la historia y el camino de un fracaso. ¿Y dónde está ese triunfo en el fracaso, no? Esto de, bueno, no quieren comprender, no hay oídos preparados para oír mi discurso. Entonces, es todo una suerte de experiencia de camino, no solo exterior, es decir, de Zaratustra transitando por varios lugares, encontrándose con distintos personajes, sino también ese camino del eterno retorno que tiene que ver con esta cuestión de un diálogo y un interior, ¿no? Zaratustra habló su corazón. El eterno retorno es algo que se lo transmite y que se lo enseña a la naturaleza, es decir, son los animales los que le muestran ese retorno
esa necesidad de retornar y de recuperar el sentido de la naturaleza, lo instintivo, lo natural, aquello que está pulsando, si se quiere, debajo de todo eso, ¿no? Hablamos del águila, de la serpiente, el tema de bueno, las transformaciones del espíritu, terminando en esta figura del niño también. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y es muy interesante, sobre todo por la problemática que trae la traducción del concepto de Übermensch, ¿no? Mensch, que tiene que ver con hombre, con Menschlichkeit, humanidad, y este prefijo de Über, sobre todo, que no tiene que ver algo con super, sino con algo que está por encima de. Bátimo ya propone incluso un cambio de traducción por una cuestión que tiene que ver ya histórica en Italia, que es la traducción de Übermensch por ultrauomo, ¿no? Oltre uomo, y que en español traducimos como ultrahombre. Yo opto por esa traducción de ultrahombre. Superhombre en Heidegger está leído como vinculado completamente al hecho de la voluntad de poder, y esta voluntad de poder como voluntad de dominio, e incluso en una parte de ¿Quién es el Zaratustra? De Nietzsche, que este texto de Heidegger utiliza y hace mención, dice Heidegger, habla de la bestia rubia y un cambio ahí nacional, político, que está vinculada a un uso de dominación de la voluntad de poder como dominio de la tierra, incluso este modelo de hombre al cual se tendería. Por ende, también fue Bátimo quien intenta desprenderse de esta traducción de superhombre, ¿no? Por ultrauomo. Y por otro lado, así como tenemos que tener cuidado también con la intencionalidad de Heidegger, si te referías al texto Nietzsche de Deleuze, hay que tener cuidado también con Deleuze, que es otro de los grandes intérpretes de Nietzsche que tanto se lee y demás, pero que lleva también sus intereses incluso por encima de la interpretación de Nietzsche. Yo soy, y lo digo, me gusta y aprecio mucho el trabajo que hacen los italianos, la corriente italiana y la última, la nueva corriente que está surgiendo en Alemania con respecto a los trabajos de Nietzsche, que pareciera ser, digamos, una lectura más pura de Nietzsche o más apegada a los textos de Nietzsche, y no con una contaminación heideggeriana o de estas corrientes francesas como la de Deleuze. La fisiología que mencionabas es muy interesante, porque ya la fisiología aparece en el primer Nietzsche con respecto al sueño y la embriaguez. Si podemos entender esta fisiología como, bueno, si estas pulsiones, si este subsuelo, incluso en sentido de Dostoyevsky, ¿no? Este subsuelo que está pulsando, este inconsciente que está actuando conmigo, dentro de mí, que me está acompañando en mi ejercicio con el mundo que me rodea, si logro encaminar esas fuerzas, esos instintos apolíneo y dionisiaco, esta fisiología del sueño y la embriaguez, logro encauzarlo, se puede tender, y esto tiene que ver con una pedagogía, tiene que ver con una educación que propone Nietzsche, se puede alcanzar este modelo, este cambio cualitativo, es decir, este cambio de relacionarse con el ser, de relacionarse con la vida, de relacionarse con uno mismo y por tanto de descubrir la verdad de otra manera, que tiene que ver con un acceso, un cambio, un salto a esta idea de ultrahombre. Entonces irían más o menos por ahí las dos lecturas, tanto la de Heidegger como la de Deleuze.